¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes. Caltonac les da la bienvenida a la lectura de la 13ª. Vamos justo a la mitad de esta cuenta de 260 y es la 13ª C TecPac. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube y a los que estamos aquí en la sala de Zoom. Tenemos como invitada a nuestra amiga Mar. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Lili. Y a mi compañero Rolando también le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Rolando? Feliz Hola tarde. Lili, ¿cómo estás? Mucho gusto saludar a todos. Saludos Tlacuilo, saludos Mar. Qué gusto estar con ustedes en esta tarde Hola, de hola. cena. Excelente. Y bueno, y le damos a nuestro Tlacuilo la bienvenida y también le cedemos el micrófono y le agradecemos que nos haya preparado las imágenes que tan bonito con su talento va revitalizando y trayéndolas a este espacio-tiempo. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lili. Bienvenidos, Rolando, Mar, Lili. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en Facebook Live y también en YouTube. Bueno, pues estamos aquí ya presentes y listos para iniciar la lectura, o más bien, sí, los comentarios acerca de la imagen de la 13ª CTECPAC. Recordar antes que nada, aquí la tenemos, la 13ª, y aquí ya ahora sí está completa en todo su esplendor. Recordemos que el periodo temporal de la 13ª es el más importante desde la perspectiva para que podamos comprender cómo funciona el Tonalá, ¿sí? Este es un periodo temporal con el que opera precisamente el Tonalpohualli y que es la base prácticamente de todo el sistema, ya que está involucrado y dominado por el número 13, ¿sí? Y bueno, pues sabemos que el Tonalá está representado de diversas maneras en diversos documentos y en diversas secciones que nos va mostrando distintas maneras de ir contando, pero siempre bajo las mismas reglas operativas de los números básicos, que son el 4, el 5, el 13, el 20, el 52, etcétera, etcétera. Cada uno de los periodos temporales, grandes o chicos, constituyen escalas o fractales, ¿sí? En ese sentido, porque todos operan bajo las mismas reglas, pero a escalas cada vez más grandes o más chicas, ¿no? Según desde donde partamos nuestra lectura. Entonces, la 13ª es el periodo que divide a todo el Tonalpohualli y que le da sentido y singularidad a esta cuenta que lo cuenta todo. En esta ocasión, nos toca comentar la 13ª C Tecpatl, 1 Pedernal, una 13ª muy importante, no solamente por lo que alude esta coordenada que le da el nombre a la 13ª, C Tecpatl, 1 Pedernal, sino también porque es la 13ª número 10 y porque parte por la mitad justamente a todo el Tonalpohualli. Es decir, es la 13ª con la que llegamos al final de la primera mitad de la cuenta de 260, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo vamos a transitar desde la coordenada 117 hasta la 130, al final de esta 13ª, cuando lleguemos al glifo Matlactli-Wan-Yey 13 perro, que es el que cierra esta 13ª para dar inicio a la siguiente 13ª y a la siguiente mitad, a la segunda mitad de la cuenta Tonalpohualli. Vamos a ver que la gran imagen que está dominando la escena, además de los cuadretes que corresponden a cada uno de los tonaltin que componen este periodo temporal, que son 13, bueno, pues tenemos una gran imagen que domina y donde vemos una serie de elementos y de personajes que nos van a dar la pauta para comprender qué es lo que está plasmado en esta imagen y de qué manera afecta a cada uno de los tonalis que componen este segmento. Vamos a iniciar entonces por decir que el sentido de la lectura en los documentos siempre nos lo van a indicar las mismas imágenes. Es decir, la instrucción está colocada ahí mismo en las imágenes y todo nos indica que la lectura es de derecha a izquierda. Vean cómo todos los glifos, todas las imágenes, el señor Mictlantecutli que está sentado en la parte principal de la escena, también mira de derecha a izquierda. Así que ese es el sentido de lectura que vamos a ocupar y por lo tanto vamos a comenzar a leer en ese orden para ir viendo cada uno de los elementos y de qué forma se van conjuntando sus significados, sus simbolismos, para darnos un
un cúmulo de ideas y un panorama general de qué es lo que estamos viendo y cuál es su importancia. Entonces vamos a platicar que el señor Mictlantecutli, el señor del Mictlán, es el que patrocina esta trecena, es el patrono, el regente de la trecena es el señor Mictlantecutli. Y es interesante ya que la coordenada Setecpatl, que le da el nombre a la trecena, también está asociada de muchas maneras al ámbito de la oscuridad y del Mictlán, y que ya vamos a comentar un poco más adelante todos esos detalles para que vayamos complementando lo que esta escena nos muestra. Vamos a analizar muchas otras imágenes y muchas otras escenas de otros documentos, de otras secciones, para ir viendo, ir apuntalando precisamente nuestros comentarios y la interpretación. El señor Mictlantecutli, aquí lo vemos sentado en un Icpali muy especial, un Icpali muy particular. Él nunca lo vemos en un Icpali como estos, ¿sí? Que es, digamos, el típico en el que aparecen todos los númenes o los grandes señores, los regentes sentados, enseñorados. Vemos que este Icpali, este trono, este asiento del señor Mictlantecutli, está compuesto por elementos que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Vemos huesos, vemos sangre, vemos incluso a un corazón ahí en ese Icpali. Muy interesante y muy peculiar. Vamos a ver más adelante otras representaciones del mismo señor Mictlantecutli y cómo su Icpali siempre tiene características de este tipo, que lo hacen único. Y también vamos a ver cómo ese Icpali tiene puesto ahí la piel del ocelote como un elemento que sí aparece en el resto de los Icpalis, que también nos indican el estatus o la posición que ocupa este señor en esta ocasión. El señor Mictlantecutli aparece con todas sus características que lo hacen pues inconfundible, y vemos que es un personaje que está pintado todo su cuerpo de color negro, lo cual nos remite de entrada a los oficiantes, ¿no? A los sacerdotes, por llamarlo de alguna manera. Pero en este caso vemos que está personificando al señor Mictlantecutli. Incluso vemos su mano de color amarillo, lo cual nos indica que es una persona, ¿sí? Personificándolo, es decir, invistiéndose como Ixiptla de Mictlantecutli. Lo importante que hay que mencionar y que tenemos que tener en cuenta para reconocerlo y no confundirnos cuando, bueno, que Mictlantecutli es inconfundible, creo que es de todos los personajes que hemos analizado, creo que es el único que no podríamos confundir, porque al igual que su Icpali, él tiene características propias. Vemos su cara descarnada, ¿sí? Su cara es un cráneo que ya no tiene cuerpo, ya no tiene carne, perdón, pero vemos que está animado mediante un ojo estelar. El ojo que tiene en la órbita que debería estar vacía, que debería estar ahí la cuenca, mostrándonos el hueco, donde una vez hubo un ojo, bueno, nos lo animan y nos lo presentan con una vida propia, con una voluntad y con una característica que es un ojo, ¿sí? Que si lo comparamos con los que tienen el cabello, estos estrellas, estos ojos estelares, bueno, pues viene a ser exactamente lo mismo. Y vemos que también ese pelo enmarañado de color negro, ¿sí? Lo relaciona precisamente con los ámbitos de la oscuridad y de la noche. Ya vemos ahí que ese pelo enmarañado, también muy característico de los personajes que habitan el Mictlán, aludiendo a una cualidad del cuerpo que una vez que pierde la energía, que pierde la vida, pues el cuerpo, por ejemplo, las uñas y el cabello continúan creciendo durante un buen tiempo. Entonces, cuando vemos a un ser que tiene este pelo enmarañado, ¿sí? Ensortijado y todo enredado y de color oscuro en este caso, bueno, pues nos remite precisamente a los habitantes de los ámbitos del Mictlán, de la oscuridad y de la noche. Vemos también sus adornos de color rojo y amarillo, que son también característicos del señor Mictlantecutli. También a veces vamos a ver una combinación de blanco y rojo, pero bueno, son elementos que vamos a ver de manera reiterada adornando pues como atributos, como adornos que porta el señor Mictlantecutli como parte primordial de las identificaciones que de manera gráfica nos dejaron los tlacuilos para poder tener pautas, para poderlo reconocer y poder saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos viendo.
Hay otro elemento interesante, vamos a analizar cada uno de los elementos que están aquí puestos en la escena, aunque los vamos a describir de manera aislada para poderlo analizar de manera detallada. Sabemos que tenemos que entenderlo como un todo. Toda esta imagen se lee, digamos, en conjunto. Y el segundo elemento que voy a comentar es el que está totalmente opuesto a él, que es otro señor, otro numen, otro regente, otro patrono, que en este caso está exactamente opuesto a Mictlantecutli, y sí, este personaje sí está mirando hacia el otro lado porque precisamente está funcionando como equilibrio, como espejo del señor Mictlantecutli, y es el señor Pinchiltecutli Tonatiuh, el sol en su encarnación de sol joven, el príncipe, ¿sí? Que, bueno, podemos imaginar que el sol joven, pues es el sol del amanecer. El sol desde el amanecer hasta que llega al cenit, pues es un sol joven, porque acaba de nacer y está precisamente viajando apenas para tomar su posición en el firmamento y otorgarnos precisamente el tono, la energía y la luz que va a repartir durante todo el día. Porque cuando una vez que ya está en su cenit y comienza su otra etapa del sol, pues ya lo vamos a nombrar Tonatiuh y lo vamos a ver representado de color rojo. Bien, pues Pinchiltecutli Tonatiuh, si entendemos que él representa el calor, representa la vida, representa el tona y esa energía que recibimos del sol y que nos anima, se concentra en nuestro cuerpo y en todos los alimentos, en los animales y en las plantas que vamos a consumir de una manera para poder reciclar ese tono, esa energía vital, está representando justamente todas esas cualidades, la vida, la energía, el calor. Y opuesto a él, que ya mencionamos, está Mictlantecutli representando a la noche, a la oscuridad, al Mictlan y a la muerte, es decir, la ausencia de tona, la ausencia de vida. Sabemos que esta cuestión del Mictlan es bastante más amplia que un simple inframundo, que un simple, esa palabra de inframundo la hemos ido un poco desplazando, ya que el inframundo nos implica un mundo debajo de nosotros, ¿sí? Como el Tártaro o el infierno de los griegos y de los latinos. Bueno, pues aquí es un ámbito mucho más grande, mucho más amplio, que sí abarca algo de eso, pero también abarca la noche, la oscuridad y también todos aquellos ámbitos en los que, por ejemplo, vamos hacia nuestro interior y nos sumimos en la oscuridad, por ejemplo, al cerrar los ojos, al meditar, al orar, al hacer introspección, ¿sí? Y cancelar nuestra vista, bueno, pues accedemos a una oscuridad que si la sabemos manejar, bueno, pues nos puede ser de mucha utilidad. También, y de manera muy especial, quisiera mencionar que otro de los grandes temas y los ámbitos que abarca el Mictlan es precisamente el mundo onírico. Ese periodo de nuestra vida en el que pasamos precisamente dormidos, en que nuestro cuerpo pues está inmóvil, pero nuestra conciencia y todo lo demás continúa funcionando y tenemos imágenes que ya le llamamos el sueño, el ensueño, hay muchas formas de llamarlo, pero ese ámbito de experiencia onírica durante el tiempo que pasamos dormidos también es un ámbito que involucra al Mictlan y por lo tanto al señor Mictlantecutli. ¿Hasta aquí algún comentario, mis compañeros? Mucho que comentar y sobre todo Mucho que decir, sí, claro. todo lo que inspira el poder de estas imágenes que tú, Tlacuilo, de verdad, híjole, le das una fuerza que de verdad lo pone en nuestra actualidad y qué bueno, porque las generaciones actuales tendrán la oportunidad de volver a disfrutar y a vivir todo este aprendizaje, todo este conocimiento, gracias Amable, a gracias. ese brillo de estas imágenes, en especial tu Mictlantecutli, qué barbaridad. Es muy hermoso. Ya me gustaría tener mi casa llena de, de lúmenes, pero como bien decía Lili, irlos cambiando. Hay que irlos cambiando. Aquí mi fondo lo voy a ir cambiando para que los vayan viendo y presumiendo a todos, pero presumiendo también todo ese conocimiento que se desprende, porque como bien dices, la muerte, el acercamiento a la muerte desde Semanáhuac, desde todos estos maravillosos pueblos, esta gran civilización madre de la humanidad, tiene una forma de ver la muerte muy, muy buena que creo que podríamos adoptar en Occidente. Una de las cosas que podemos aprenderles y traer a esta realidad, porque nuestra visión
cristiana es más bien trágica, triste, la muerte es, no, aquí no. Aquí la muerte tiene un campo muy, muy grande. Para empezar, la muerte es también un punto de creación, porque si recordamos y nos remitimos a la lámina 29, el ser que está dando inicio a la vida, podríamos decirle, el arranque de ese impulso vital que es el tona, no es un ser, pues digamos, normal como lo representan otras culturas, sino que es un descarnado que está en la noche, porque precisamente la creación, incluso la nuestra, en nuestra mente, surge de la oscuridad. La creación y la existencia es la luz en la oscuridad. Y por eso Mictlantecutli es el que aloja todo eso. Y eso está muy bien representado en estas imágenes, porque si ustedes se dan cuenta, vemos a Mictlantecutli en primer lugar, que como lo decía Gerardo, es contundentemente nocturno. Estamos en Mictlán, en Mictlampa, son 3 escenas del Mictlampa, y está representado el hábito nocturno con ese cabello enmarañado, que pues representa también a los muertos, que el cabello les crece al estar muertos, todavía sigue creciendo el cabello, pero además están ahí los ojos estelares, como lo veíamos hoy en la mañana con Citlalinicue. Ahí están los ojos estelares para indicar que estamos hablando de la noche física, pero también metafóricamente de la noche que está más allá. Ya abundaremos en ese concepto de las dos noches, la noche nuestra, de donde ausencia del sol, y la noche, más bien como la oscuridad y como ese principio donde va a surgir la luz. Además tenemos ahí otros elementos muy interesantes, como por ejemplo que a este señor no le gusta para nada usar el Icpali que usan todos. A él siempre lo vamos a ver representado en un Icpali diferente. A él le gusta utilizar un Icpali distinto. Si ustedes van a la imagen de Ixcuintla, ya la veremos también más adelante, no voy a abundar tanto en ello, tiene su Icpali propio. Y aquí igual, tiene un Icpali, pero más que eso, porque representa cosas, porque nos está expresando cosas. Y en este caso, vemos incluso un corazón, y ese corazón siempre me gusta, casi parece un pececito. Se parece mucho a como estos Amoshin representaban los pececitos, pero este es un corazón, y tiene el ojo de Mictlantecutli, ¿sí? Y además tiene fauces, está completamente... Este corazón, si ustedes lo ven así, también nos remite directamente a ese corazón que les describo de la lámina 29, donde justamente la noche está representada por un ser descarnado y se le ve el corazón, y ese corazón es muy parecido a este. Además, en el cual vemos todos los huesos, pero también vemos la sangre, ¿sí? O sea, ahí está también, como si estuviera originándose ahí en esos huesos la sangre, como lo vemos en Malinali, que el origen, el principio vital, es el hueso, es el sustrato. Así igual aquí en los huesos, de ahí emerge la sangre, una sangre muy preciosa porque está rematada con chalchihuites. También vemos en el tocado de Mictlantecutli, vemos esa textura de ocelote que también es un refuerzo a la noche. Pero fíjense nada más qué balance y qué equilibrio excepcional tenemos aquí. Y aquí quiero también hacer memoria con ustedes, que si ustedes recuerdan, hace exactamente hoy 52 Tonaltin estábamos empezando Semiquistli. Y en Semiquistli, ¿a quién teníamos como corregente? Pues también a Tonatio, Tonatio. Así que Pitzintecutli Tonatio también es un ser de la noche, porque recuerden que tanto él como Tlaloc tienen influencia en la región de los muertos. Entonces, él también está aquí. Y entonces ahí va acompañándonos. Quiere decir que en esta trecena, que también quisiera mencionarlo, tenemos a Tecpatl. Tecpatl, recordemos que es algo que observamos en el Tonalámatl constantemente. Si ustedes analizan incluso las imágenes, cuando ustedes observan la presencia de Tecpatl, por ejemplo, en las trecenas próximas, Tecpatl es un mediador entre el plano humano y la noche, penetra la noche. Y cuando vemos, por ejemplo, la explicación en la lámina 18, donde vemos que hay 2 ámbitos nocturnos distintos, entonces, el Tecpatl es el que traspasa esos ámbitos, entonces de alguna forma esta trecena es propicia para hacer ese traspase. De la noche nuestra pasar a la noche, a la noche filosófica, a la noche cosmogónica, a la noche mítica, ¿no? Entonces todo eso es lo que nos pone como punto de partida tener hoy a Tecpatl.
Pero además, a través de esta trecena vamos a tener recurrentemente muchas alusiones a todos esos mundos. Es una trecena muy especial en la que vamos a transitar sin duda. Y también me gustaría mencionar de la imagen del centro, también ya lo veremos más adelante, pero si ustedes se remiten, por ejemplo, a la imagen del Vaticano, se van a dar cuenta que ese personaje que está siendo sumergido, aquí efectivamente lo vemos así sumergerse y lo vemos prácticamente muerto, pero recordemos que la diferencia para una anahuaca entre la muerte física y la muerte de todos los días, como por ejemplo ir al mundo onírico o la introspección o la ingesta de plantas, es muy parecida. Y en la otra imagen ilustra mucho, porque en la otra imagen incluso el personaje que está siendo sumergido con una coa tiene una posición genuflexa. Me adelanto a eso porque finalmente cuando vemos ese contenedor, un tentli dentro del agua, que hace alusión a Chalchutlicue, que hace alusión al agua femenina, ¿el agua femenina cuál es? Pues el agua femenina es en la que nos gestamos, ¿no? Nosotros tenemos una reminiscencia muy poderosa de ese momento de nuestra vida, donde pasamos 273 tonaltin dentro de nuestras madres gestándonos y morimos de esa vida de peces, de esa vida acuática, morimos para entrar en esta nueva vida distinta, ¿no? En aquella otra vida no teníamos ninguna conciencia de lo que iba a pasar. Teníamos estímulos, pero no eran... no tenían la congruencia que tuvieron después cuando salimos. Entonces, de alguna forma para mí también hace esa alusión y además es extraordinario que alguien lo está metiendo en ese plano. Ya sabemos que en estas imágenes se juega al espejo mucho y al tener el cuerpo de agua también se puede tener el espejo y al tener a Tecpatl, también se puede estar jugando el espejo de tal manera que pues, ese personaje podría ser incluso el mismo, ¿no? Lo cierto es que uno está sumergiendo al otro y el otro se está metiendo en ese cuerpo de agua que de alguna forma, déjenme decirles que cuando nosotros vamos a la meditación, cuando nosotros logramos, en pocas palabras, llegar a un estado que trasciende el estado normal de vigilia, de esa frecuencia de 13 a 29 hercios o hertz, que es lo que domina el estado de vigilia. Cuando nos vamos a 45 hertz o vamos por los 7 hertz en actividad cerebral medida a través de electroencefalograma, entonces nos estamos yendo a un plano distinto, a un plano diferente. Y ¿saben qué? Muchas veces en ese plano es donde tenemos acceso a esa memoria profunda que tiene un sentido muy peculiar y en el cual precisamente podemos evocar ese momento en el cual no éramos nosotros, sino éramos ese ser anterior que estaba dentro de nuestras madres. Incluso muchas personas que dicen, es que a mí me abdujeron los ovnis, los extraterrestres, es que yo tuve anteriores vidas. Bueno, lo que podemos afirmar contundentemente es que a veces esas memorias provienen de esa existencia previa, efectivamente, pero que fue nuestro primer tonal powar. Entonces, bueno, todo esto es parte de lo que tiene que acompañarnos en las reflexiones. Ya iremos hablando de una manera más particular de todo lo que nos reserva esta trecena, pero por lo pronto creo que los elementos son claros hacia dónde tenemos que apuntar. Ciertamente, Mictlantecutli es un ser que tiene gran fuerza y mucho poder, ¿no? Dicen por ahí un dicho, con la muerte no se juega. Y ciertamente con Mictlantecutli no se juega. Él en los mitos es quien guarda los huesos de las antiguas humanidades, es decir, él tiene en su poder esa información, esos saberes sagrados y los cuida, no se los da a cualquiera. Entonces, cuando nosotros vamos a su espacio a través de el mundo onírico, que en eso pues Rolando nos ha hablado mucho, tenemos que ir preparados porque vamos al encuentro de Mictlantecutli. Y cuando estamos frente a él, no hay ropaje que nos cubra ni máscara que nos proteja. Él nos conoce muy bien, sabe quiénes somos, ¿no? Por eso es que cuando lo vemos yo creo que nos impone. Recordaba ahorita que estabas hablando de las imágenes y del agua y de ese hombrecito que está sumiendo al otro en ese mar, que puede ser un mar, ¿no? Porque es agua, es un tentli, una laguna, lo que sea, un cuerpo de agua. Recordé algo que escribió Dulce María Loinás y que le tituló a ese verso La Meta. Dice, yo seré como el río que se despeña y choca y salta y se retuerce, pero llega al mar. Así nosotros cada día vamos a ese campo, a ese cuerpo de agua que podemos encontrar precisamente en el Mictlán, porque recordemos que las montañas guardan agua y
y cuando nosotros entramos a una montaña podemos encontrarnos con el Tlalocan y de ahí podemos irnos también al Mictlán. Entonces todas estas ideas se pueden detonar al ver estas imágenes. La belleza y la muerte. Víctor Hugo tiene un poema que habla de ello y dice: la belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul, que diríanse dos hermanas terribles a la par que fecundas, con el mismo secreto, con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillad, yo me muero, tened luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla a sus aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos están nuestros destinos de lo que se supone al ver nuestros dos rostros. El abismo divino aparece en tus ojos, en los míos, y yo siento la cima estrellada en el alma. Más del cielo los dos sé que estamos muy cerca, tú porque eres hermoso y yo porque soy tu espejo. Bueno, pues así los versos, la poesía, dicen, no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y se vale usarla, parafrasearla. Y bueno, ahí está el lenguaje simbólico manifestando un gran saber sagrado. Y bueno, estas imágenes nos hablan de ello, de la vida, de la muerte, de lo hermoso que es estar aquí, porque Tonatiuh, recordemos que viaja al Mictlán y vuelve a salir, pero cada vez que va al Mictlán lleva algo de él. Así nosotros cuando vayamos ahí vamos a encontrarnos con algo y vamos a dejar algo. Así que hay que prepararse para encontrarse con este gran señor que es Mictlantecutli. Igual y te puedes encontrar en Amtecasíhuatl, ¿no? Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Vamos a continuar analizando los Yo elementos quería que agregar restan ahí dentro de la... un comentario. Claro, claro, Mar, adelante, adelante. Bueno, algunas cosas respecto a la matemática y a la astronomía. Ahorita terminamos la trecena 9 por 13, son 117. O sea que estamos cumpliendo una órbita de Mercurio, ¿no? Falta todavía 13 días para que lleguemos justo a los 130, que ya sería la mitad, pero bueno, me llamó la atención eso, y que el inicio de la trecena pasada, Secoat, era el parteaguas entre el 260, el 105, el día 105, que le da cabida, digamos, a la otra cuenta, ¿no? Entre la cuenta del Tonalpohualli y la de las veintenas. Entonces eso primero fue lo que me llamó. Otra de las cosas que me gusta es que está esta dualidad en extremos, es decir, de un lado la oscuridad con Mictlantecutli y del otro lado el sol, pero el sol joven, es decir, el sol pleno, el sol radiante, que es digamos que podríamos ubicarlo pues precisamente en los cielos, como el supramundo. Y Mictlantecutli como el señor de la oscuridad, es decir, como que ahí otra vez está la dualidad intensamente, ¿no? Y ciertamente también esa figura, la primera vez que la vi, después de así como que el shock que me hizo la de que está en medio, inmediatamente dije, este es un útero, ¿no? Y me llama también la atención este sentido del sembrar, del agua. Por ejemplo, entre los mayas, ellos tienen una expresión de cuando uno muere, se dice bajó al agua, o sea, descendió al agua. Y como si entrar otra vez en el útero volviera a gestarse y se hace todo el proceso de transformación, ¿no? Ya sea como muerte, pues, pero también como lo que apuntaba Rolando, como el sueño, ¿no? Y en este sentido, este gran cuerpo de agua pues como difundirse o casi diluirse, ¿no? Y que eso nos hace pensar también en nuestra vida intrauterina y, por ejemplo, a mí que me gusta también la astrología, eso sería la casa 12, es el útero, la vida previa al nacimiento, y la casa 12 es Piscis, que son los peces, o sea,
otra vez, como que muchos símbolos ahí, y el hecho de que ese pececito parezca corazón o corazón que parezca pez, me recuerda que en esta descripción que hace López Austin de las tres almas, el que está en el corazón, ahí es donde reside el pensamiento, ¿no? Y es el equilibrio entre las dos fuerzas, el tonal y el ejillo, tiene que estar en el corazón, ¿no? El otro asunto que quería comentar es que el mismo formato del Borges nos invita, digamos, a facilitar la lectura, porque si nos damos cuenta, el inicio, es una trecena obviamente del norte, el inicio, el medio, el final de la línea horizontal y el final de la línea vertical son precisamente los símbolos del norte. O sea, visualmente, como que está diseñado de una manera magistral para que no nos perdamos de plano. O sea, te ayudan a decir, a ver, ya en lugar de contar ya nada más primero, medio, final y final otra vez, ¿no? Y el otro comentario, el último comentario que quería hacer, alguna vez dando alguna de mis clases, tenía yo como alumna a una médico, y cuando hablé de esto, de lo del pelo y de las uñas, me corrigió y me dijo, no, lo que pasa es que empieza el proceso de deshidratación. Entonces, cuando se pierde agua, el pelo se empieza a ensortijar, y las uñas no es que crezcan, sino que se empieza a retirar la carnita, y parece más, digamos, como que asoma más la uña, ¿no? Entonces, bueno, lo quise traer aquí a colación. Yo, pues, digo, siendo ya médico, le creí, así que lo quise apuntar aquí. Habría que ver esto. Y sí, ciertamente todo el pelo enmarañado siempre se relaciona a la muerte, y es por eso empezamos a deshidratarnos, ¿no? Así, gracias. Gracias a ti, Mar. Claro que sí. Sí, pues como podemos ver, hay una gran cantidad de información en todas estas imágenes. Lo podemos analizar desde diversas perspectivas y siempre nos va a arrojar resultados, pero lo interesante es que siempre nos va a llevar hacia los mismos temas. Esa es la parte más interesante. Hemos comentado en varias ocasiones cómo algunos investigadores, varios, ¿no? Digo, no me refiero a ninguno en particular, sino a muchos investigadores, que lo abordan desde su perspectiva particular y llegan a conclusiones que aparentemente son distintas o opuestas a las de otros investigadores, y no, más bien son complementarias. En la medida en la que seamos capaces de complementar y de irle añadiendo todas estas piezas que cada uno desde la perspectiva propia, desde su particular punto de vista y profesión o punto de observación, vamos a comprender mejor esta cantidad de datos que están contenidos definitivamente en las imágenes. Me gustó mucho lo que comentabas acerca del útero, como este cuerpo de agua que está justamente ahí puesto, porque también hay que hacer mención del lenguaje metafórico y simbólico. No estamos viendo escenas que nos estén mostrando escenas de la vida cotidiana o que sean fotografías costumbristas o de alguna manera que nos muestren qué es lo que estaba pasando o qué es lo que tendría que pasar, ¿sí? A manera prescriptiva en esta imagen. No es que el hombre esté matando a este otro, que lo esté hundiendo para ahogarlo o algo por el estilo, ¿no? Como hemos visto en algunas ocasiones que se interpreta este tipo de imágenes. Estamos hablando de metáforas en la que en la medida que comprendamos cada uno de los elementos y qué significa a nivel simbólico dentro del contexto de la cosmovisión, vamos a poder tener más capacidad para acceder cada vez más profundamente al significado de estas imágenes, que es amplísimo, desde el ámbito del ser humano, de la vida cotidiana, efectivamente, hasta el ámbito de lo cósmico, de lo astronómico. Y bien, los otros dos elementos que me gustaría mencionar ya para terminar y seguir con la otra parte de la presentación, es estos dos elementos que están aquí enfrente de Mictlantecutli, y que este de aquí es un pantli, una bandera blanca que tiene que ver precisamente con muchas cuestiones, particularmente con el sacrificio y con la guerra, y este bulto de color blanco, ¿sí? Que en el contexto de lo que estamos platicando, de la muerte y del Mictlán, evidentemente pues es un bulto, podríamos decir que es un bulto mortuorio, ¿no? Además su color también nos remite a todo ello. El elemento que está en la parte de arriba es
les debo ser honesto, un poco enigmático, no he logrado descifrar exactamente qué es, pero me remite a adornos de papel, a muchos que aparecen en muchos lados y que, bueno, tienen su propia carga simbólica y que en este caso, al estar dividido en 4, claramente nos está mostrando un cuadrete y además una división en 4, bueno, pues podemos pensar que tiene algún tipo de asociación con el numeral 4, que es primordial, esencial para el sistema de conteo y también para todos los conceptos dentro de la cosmovisión. Vamos a continuar analizando algunas otras imágenes para reforzar todo lo que hemos comentado aquí y vamos a ver cómo en otros contextos, en otras secciones, también nos siguen reiterando las mismas temáticas y las mismas funciones de estos númenes y estos símbolos. Recordemos que cada una de las coordenadas, es decir, cada uno de los tonali, tienen además una carga específica y se utilizan como conceptos, como arquetipos, como categorías propias para darle nombre y categorizar pues prácticamente todo lo que vemos, toda la naturaleza. Vamos a pensar en términos de actualmente nosotros decimos que si estamos estudiando matemáticas o filosofía o psicología o astronomía, pues hay categorías, hay clasificaciones y hay conceptos propios de cada una de las ramas de estudio particulares. Bueno, pues esas mismas categorías, esos mismos conceptos, aquí están plasmados a través de los 260 tonality y abarcan, como ya mencioné, pues todos los ámbitos que podamos imaginar, todos los ámbitos de aplicación de estas herramientas extraordinarias que nos legaron los antiguos mexicanos. Así que cada uno de los tonali tienen la particularidad de ser en sí mismo, insisto, un concepto, una categoría, un arquetipo. Así que entonces cada uno de ellos va a nombrar un animal, una planta, un personaje, un numen, una persona, un objeto. Es decir, se utiliza para nombrarlo todo. Por eso la doctora Ana Díaz decía que el Tonalpohualli es la cuenta que lo cuenta todo. Y no es algo simplemente una cuestión poética o romantizar la herramienta, es que en realidad cuando la analizas y comienzas a estudiarla y sobre todo a operar sobre ella, te das cuenta que efectivamente es la cuenta que lo cuenta todo. Y la coordenada que le da nombre a esta trecena, Setecpatl, es particularmente especial porque le da nombre a Yayauquitezcatlipoca. Recordemos que los númenes, así como también tienen su nombre, Yayauquitezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tonatiuh, etcétera, también están asociados a un tonali que puede ser o la fecha, o el tonali donde se celebran las fiestas dedicadas a ese número específico, cuando fue creado, cuando se supone que nació en los mitos, etcétera, etcétera. Puede significar muchas cosas. La cuestión es que los tonalis están asociados también a los números y cada uno de ellos tiene su propio tonali, ¿sí? que lo nombra. Y bueno, vamos a ver que Setecpatl está asociado a Yayauquitezcatlipoca, pero también a Huitzilopochtli. Yayauquitezcatlipoca, que corresponde a un ámbito mucho más amplio de influencia, ¿sí? Y de culto, pues en muchas partes de México central, y Huitzilopochtli es particularmente uno que corresponde al ámbito específico de los mexica. Bueno, vamos a ver que a pesar de ello, y el hecho de que tengan el mismo nombre, el mismo tonali asociado, pues no es fortuito ni arbitrario, ya que vamos a ver que tanto Huitzilopochtli como Tezcatlipoca tienen algunos elementos pues comunes, ¿sí? En sus vestimentas, en sus características que los diferencian gráficamente. Y vamos a mencionar solamente un par de esos elementos. Huitzilopochtli es el sol, ¿sí? Y Yayauquitezcatlipoca pues alude también a todos estos ámbitos de lo oculto, de lo inacible, de esos ámbitos de aquello que sabemos que existe, pero que no podemos ver, que no podemos tocar y que no por ello podemos negar su existencia. Bien, entonces estamos ante una aparente oposición en un ser que tiene que ver con la noche, con la oscuridad, con lo misterioso, con lo oculto, y un ser que tiene que ver con la luz, otra vez con la energía y particularmente representando al sol.
Pero vamos a fijarnos en un detalle importante. El anáhuatl, este collar que está portando el señor Yayauqui Tezcatlipoca y que todos los númenes asociados a él también lo están portando, vemos que también es uno que está portando el señor Huitzilopochtli. Esto es muy interesante de notar porque eso les confiere inmediatamente una conexión, ¿sí? Estamos todavía en vías de descubrir cada vez más detalles que los relacionen o que los vinculen, pero también vamos a ver cómo su maquillaje facial es muy similar. También hay unas franjas que le dan al señor Huitzilopochtli un aspecto, claro, con colores distintos, pero el mismo tipo de maquillaje con 3 franjas negras en la parte de la frente, en la parte de la nariz y en la parte del mentón, dejándonos libre, ¿sí? Los ojos y la boca, mostrándonos el color de la piel de la persona que está portando estos atributos. Huitzilopochtli también tiene esa misma característica. Entonces tampoco es fortuito el hecho de que los mexica, por supuesto que conocían a Tezcatlipoca y por supuesto que sabían perfectamente que al vincular a Huitzilopochtli con Zetecpatl hay una relación estrecha precisamente con Yayauqui Tezcatlipoca. Vamos a continuar viendo entonces otras imágenes, como ya lo anticipábamos, y vemos aquí la misma escena que hemos estado analizando, la que ha dominado nuestra sesión el día de hoy. Bueno, pues esta es la misma escena, pero se corresponde a la trecena Zetecpatl, pero en el conocido como Códice Borbónico. Y vamos a ver cómo, a grandes rasgos, los mismos elementos que vimos en la otra imagen también están colocados aquí. Vamos a mencionar algunos detalles para irlos vinculando. Vemos cómo el estilo del dibujo ya es muy distinto, ¿sí? Sin embargo, todavía conserva las características de la tradición de los Tlacuilome. Vemos aquí al señor Mictlantecutli, ¿sí? No está sentado en un icpali, ni mucho menos, pero aquí lo vemos con todos sus atributos, su cara descarnada, sus adornos, su vestimenta de color blanco, es interesante, ¿sí? El color blanco, el color de los huesos, el color del Mictlán, y vean cómo también está portando una náhuatl aquí el señor Mictlantecutli, ¿sí? Entonces tenemos a Mictlantecutli y en oposición tenemos a otro personaje que en la otra escena era Pilcintecutli Tonatiuh. Bueno, pues aquí tenemos a otro personaje que está portando elementos de muchas plumas de quetzal, ¿sí? Y también tiene aquí un escudo y una rodela, lo cual lo convierte también en un numen guerrero, pero que bueno, no puedo identificar en este momento si alguien conoce cuál es el numen al que nombran como Es Tonatiuh, acompañante. igual en el borbónico y en el magliavechano se describe como Tonatiuh. Ah, Tonatiuh también, fíjate. Entonces sí estamos hablando del mismo personaje. Entonces, pues ahí está la conexión directa, aunque los atributos son muy, muy diferentes, ¿sí? O sea, sus atributos, sus adornos son totalmente distintos, pero está representando el mismo personaje y la misma dualidad de la vida y la muerte, de la luz y de la oscuridad. Recordemos al hombrecito que estaba siendo hundido por esta otra persona con este palo en el agua. Bueno, pues aquí vemos, en lugar de eso, el mismo cuerpo de agua, aquí en la parte de abajo, pero vemos una especie de árbol, un tronco, un palo, como un palo encebado, ¿sí? En donde está este hombre precisamente ahí escalándolo, no sé si está ascendiendo o descendiendo, pero lo interesante es que actúa como un conector entre el ámbito del agua, que vemos aquí abajo, y el ámbito nocturno, el ámbito de la noche. Es decir, está conectando el mundo acuático, tal vez subterráneo, con el mundo de las alturas, de lo divino, del Ilhuicatl, de lo que está allá arriba precisamente. Y vemos como también aquí arriba, bueno, pues hay un elemento que nos indica que esta es una escena nocturna, una escena en la que tenemos un ámbito específico, un contexto particular, que es la noche. Hay una serie de elementos alrededor, ¿sí? Que son ofrendas y otra serie de datos que vamos a poder sacar de todo lo que está aquí colocado, pero aquí lo que me interesaba es traer a su atención cómo la misma escena que tenemos en este documento tenemos su equivalencia aquí, y sus símbolos
y sus significados son exactamente los mismos. A pesar de que nos muestren algunas variantes, algunos elementos extras, bueno, estamos viendo exactamente lo mismo. Y por último, el bulto mortuario que veíamos acá, con el pantli, bueno, pues aquí vemos también un bulto mortuario en la parte de arriba, en la esquina superior derecha de la escena. También un bulto donde aquí sí incluso tiene hasta la forma de una persona que está ya envuelta en esta forma en la que sabemos que también, pues, era la forma en la que también envolvían a los muertos para precisamente ya pasar a la otra existencia. La misma escena, la misma trecena, pero en el Códice Vaticano B, uno que está más cercano a la tradición del Borgia. ¿Sí? Vamos a ver que aquí, a pesar de que el estilo es bastante distinto, incluso las posiciones de los elementos son diferentes, bueno, pero vamos a ver cómo tiene las mismas características, tal cual así, uno por uno, todos los elementos que nos muestra la imagen de trecena que venimos a analizar. Vean, aquí tenemos a Mictlantecutli, al señor del Mictlan, como el patrono de la trecena. Vemos este elemento que mencioné hace rato, este adorno que nos muestra también una división en 4 muy interesante. Vemos al hombrecito que está siendo también hundido aquí por este otro personaje, en el agua también, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el hombre no está en posición fetal, incluso tiene una posición de sus manos, un movimiento en su cuerpo, lo cual podríamos pensar que no está muerto necesariamente. Puede, como ya hemos hecho alusión anteriormente, tiene que ver a lo mejor con que está dormido, ¿no? Con que está en el Mictlan, ciertamente, pero bueno, no necesariamente muerto. Y vemos también a Pilsintecutli Tonatiuh, una vez más, como corregente de la trecena, espejeando, opuesto, en este caso hasta en esquinas diferentes, ¿sí? Uno arriba y otro abajo, en oposición total con el señor Mictlantecutli. Vemos el bulto mortuorio, vemos la bandera blanca. Todos los elementos que están colocados aquí los vemos también en esta otra imagen, pero en el Códice Vaticano B. Cabe mencionar que este documento es muy pequeño, así que también el estilo del dibujo y la precisión con el que se presentan las imágenes no es tan depurado ni tan pulido como lo hace en el Borgia, pero también hay que tomar en cuenta que, bueno, pues el tamaño también influye mucho a la hora de poder plasmar cada uno de los detalles, pero aún así se conservan los elementos, se conservan cada uno de sus características y visualmente nos remite exactamente a las mismas ideas. Vamos a ver otros ámbitos donde aparece también el señor Mictlantecutli para que también veamos todo el ámbito que abarca y que tiene que ver con el Mictlan y con Mictlantecutli y Mictecacihuatl, la señora del Mictlan, la dualidad de Mictlantecutli. Recordemos que la dualidad es uno de estos conceptos primordiales, fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar no solamente a los números, sino prácticamente a todo lo que vamos viendo. Siempre hay una dualidad, siempre hay algo que lo equilibra, que lo armoniza, que está en su opuesto, ¿sí? En el polo opuesto, pero no es antagónico, más bien es complementario. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y aquí vemos en esta escena, no vamos a entrar en muchos detalles, pero vemos a la pareja del Mictlan, al señor Mictlantecutli en la derecha y a la señora Mictecacihuatl a la izquierda. Vemos que en la parte de arriba incluso hay un elemento que nos indica que están en la oscuridad de la noche. Y vemos incluso a la luna, esta forma de la lunita de color blanco, que también nos remite al útero, como mencionaba hace rato Mar, bueno, y llena de agua justamente. Entonces vamos a ver cómo el señor Mictlantecutli y Mictecacihuatl son estos dos personajes que dominan los ámbitos de todo lo que tiene que ver con el Mictlan y que ya hemos descrito y mencionado de manera reiterada. Otra escena muy interesante que a nosotros nos gusta mucho, la hemos presentado varias veces y que es sumamente impactante y fascinante de analizar, es esta otra donde tenemos también a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl con algunos elementos diversos. Recordemos que también los númenes, los personajes, los patrones, no siempre van a aparecer con los mismos elementos siempre. Vamos a ver cómo se entremezclan
con las características de otros númenes para llevarnos a otro tipo de conclusiones, a otro tipo de temáticas o de conceptos que se van combinando precisamente como categorías, ¿sí?, propias para poder analizar o hacer alusión a otro tipo de temáticas. Lo interesante aquí es que vamos a ver la oscuridad de la noche. Vean este que estoy marcando con el cursor, este cuadrete que está aquí, indicándonos esa franja nocturna donde está perfectamente representada la luna, ¿sí?, con estos rayos de color blanco, indicándonos el brillo de esa luna, con un Tecpatl allá adentro, y de esa noche, este ámbito nocturno, están descendiendo dos aves. Lo interesante es que quiero que vean cómo la textura que está dominando esta parte, este bloque, que nos indica la noche, es muy distinto al que tenemos acá abajo. Son dos oscuridades de naturaleza distinta. Una es la oscuridad de la noche y la otra es la oscuridad, la más, ¿sí? La oscuridad, digamos, la gran oscuridad, ¿no? La oscuridad como concepto más amplio. Así que hay una distinción clara entre la oscuridad de la noche y la otra oscuridad, ¿sí? Es muy importante porque entonces estamos viendo que esta oscuridad precisamente alude al Mictlan, ¿sí? Hay un montón de elementos también en esta escena, muy bella y muy interesantes que podríamos mencionar. Sin embargo, bueno, creo que nos tomaría el resto de la clase o toda la sesión el simplemente describir esta preciosa imagen. Y bueno, pues aquí también quiero hacer una pausa para darles la palabra a mis compañeros, Lili, Rolando, Omar, si nos quieren hacer algún comentario hasta el momento que hemos analizado estas imágenes que involucran a Mictlantecutli y Mictecaciutl. Yo quería añadir el asunto del Tecpatl y la luna, porque también ves que a veces aparece el conejito, ¿no?, dentro de la luna, y de hecho en el Tonalpohualli, en la Piedra del Sol, pues son precisamente los opuestos complementarios. De un lado Tochtli, y justo a 180 grados está Tecpatl, y pues no pueden ser figuras más opuestas, ¿no? Una como símbolo de vida y la otra como símbolo de muerte. E igual se le ha interpretado a ese Tecpatl dentro de la luna como una luna menguante, una luna que va hacia la muerte, ¿no? Y también leyendo un poco en el Mangliarechiano, hacía referencia a este Tecpatl como, pues sí, es un elemento masculino, cortante, pero que también hace referencia a veces a la sequía, a lo árido. Incluso, por ejemplo, cuando se decía que si había nacido una mujer en un signo Tecpatl, iba a ser una mujer pues varonil, pero no tan fértil, ¿no? Y si era un hombre, pues era más bien un guerrero, pues toda la imagen de la virilidad, ¿no? Entonces sí me llama la atención esa mezcla, y esos remolinitos que están abajo, pues a mí me siguen recordando al agua, como se referencia, ¿no? Siempre en el sentido de que, pues bueno, el descenso, y con este asunto que comentaba yo la vez pasada, descender hacia el agua, implica atravesar los primeros estratos del inframundo, como vemos que sabemos que está el río, el perrito, o sea, el primer paso del inframundo, incluso que se asocia con el Tlalocan, es un cuerpo de agua, y ya luego descendemos hacia la mayor oscuridad y el silencio, ¿no? Entonces, pues era abundar en eso, ¿no? En la figura del Tecpatl. Bueno, y otra cosa que también quería resaltar, el hecho de que esté Huitzilopochtli y Tezcatlipoca relacionados, también me llama la atención que muchos de los rituales que se hacían a Tezcatlipoca, aunque tuviera sus templos, que no tenía uno, sino varias casas, los rituales se hacían en la capilla de Huitzilopochtli. O sea que son una vina ahí indisociable, ¿no? Y claro, como uno es pues un numen mucho más antiguo que el otro, porque incluso también se le ha relacionado que las ofrendas que se hacían a Camaxtli se hacían en esa capilla y se les ofrendaban plumas preciosas. Entonces ahí sí me hace sentido de que pues sí estén
estén ligados, ¿no? Aunque uno dijera, bueno, pues ¿cómo? Si uno es noche y otro es día, pues precisamente por eso mismo, ¿no? Por la dualidad. Y ese elemento que decías que no acabas de entender, el cuadradito, en el códice, bueno, aquí aparece muy velado, pero en el llamado códice borbónico, ahí hay arriba el borbónico. Bueno, ese, pero pásate al borbónico. Ahí yo lo que veo es que en ese ojo estelar tiene es un Nahui y arriba las dos espinas de maguey. Es como si fuera un Nahui muy vedado, ya en tanto como en la imagen del Borgia. Cuando lo ve uno no deja de pensar pues en los 4 puntos, ¿no? O sea, yo creo que es otra forma de hacer alusión a lo mismo, ¿no? Perdón, no encontraba el botoncito. Lili, Rolando, ¿algún comentario? Yo les quiero leer un poema de Walt Whitman, que cuando vi esta imagen hace rato, dije, ay, este poema le va bien. Dice, quédate hoy conmigo, vive conmigo un día y una noche, y te mostraré el origen de todos los poemas. Sabrás entonces cuánto hay de grande entre la tierra y el sol, y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros, tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Sin duda, la poesía y el lenguaje poético y simbólico es el mismo en todos lados, no, ni duda cabe. Muchísimas gracias, Lili. Rolando, ¿algún comentario antes de que sigamos con la revisión de las imágenes? Porque si no se acumula mucha información. Sí, pues Adelante, nada adelante. más me gustaría en primer lugar comentar que al revisar todas las imágenes, como yo les decía en mi primera intervención, es donde donde encontramos un sentido mucho más amplio de las imágenes, sobre todo a esta que hemos comentado, la enigmática, que la que está en el centro, porque creo que la imagen del Borbónico junto con la del Vaticano nos hacen ver exactamente de lo que se está hablando, ¿no? De precisamente un acto de, porque ahí, mira, si pones el Vaticano, verás que el personaje incluso está en una posición genuflexa, totalmente. No, hay una notable diferencia. Eso quiere decir el sentido de la imagen que se tenía y que aunque cada tracuiro lo plasmara de manera diferente, estaba haciendo alusión directa a eso. Yo también por eso mencionaba lo del útero, porque el útero está totalmente relacionado con el mundo onírico. Recordemos que el periodo de nuestra vida donde más tuvimos actividad onírica, 22 horas al día en sueño REM, fue porque eso se ha medido a través de resonancia y de muchas cosas, es la época de gestación. Pasamos 22 horas de las 24 horas del día en sueño REM. O sea, imagínense, lo que se está gestando ahí es prácticamente nuestra mente. Nosotros cuando vayamos al Mictlán, lo que realmente estamos haciendo es recuperando esa integridad, disolviendo los limitantes. Si nosotros no tenemos las posibilidades ni las herramientas para hacer eso, pues estamos solitos en la vida, como realmente nos deja este mundo actual en el que vivimos, donde realmente nos quieren, pues perdón que lo diga de esta manera, pero es una realidad, ¿no? Lo vemos en el día a día, lo vemos al intercambiar a veces, ver cómo se están dando las cosas. A mí imagínense que me toca en el periodismo estar viendo el día a día del mundo, pues también de alguna forma a mí me mantiene un poco con los pies en la tierra y en la realidad de lo que pasa, ¿no? Porque a mí generalmente como periodista no me toca tanto como el chisme político, nada de eso. A mí me toca la realidad, a mí me tocan los temas sociales, las carencias de la ciudad, incluso las cuestiones de inseguridad, todo eso, ¿no? Y realmente lo que yo veo es que precisamente se trata de poner al ser humano en su más baja
posición. Una cosa es que no tengamos ego y otra cosa es que de plano asumamos eso que nos dicen, somos una pero micropiedrita flotando en la inmensidad del cosmos. No, señores, somos la luz. Cada uno de nosotros representa el tono, representa la luz, representamos la vida, representamos la conciencia. Y eso es demasiado importante y eso es lo que nos quieren quitar. Y de alguna forma creo que también el hecho de extraviarnos del mundo onírico nos hace estar lejos de una herramienta que disuelve los limitantes y nos puede convertir en unos seres verdaderamente integrados e integrales, porque nos permite precisamente tener acceso a esa memoria. Y en lugar de que estemos pensando que a lo mejor nos secuestraron los alienígenas, nos damos cuenta que realmente ahí, en esa secuencia de inicio de vida, que es demasiado importante, está precisamente una gran explicación existencial y diríamos cosmogónica y mítica, porque es la nuestra. Entonces creo que esta trecena precisamente nos invita a eso. Y de ahí que tiene tanta potencia la imagen que vemos del Mictlán, esta de la lámina 18, porque precisamente me gusta mucho lo que decía hace un momento Lili de Mictecacihuatl. Efectivamente, aquí vemos a Mictecacihuatl, descarnada totalmente, que lleva los tecpatl en la mano. Y vemos ahí la luna, que también recuerden que la luna hace una alusión directa siempre iconográficamente al útero. Y al útero como nuestra forma de mediación entre el no existir y el existir. Recordemos también que la luna tiene una gran influencia en los partos. Eso a mí, yo lo aprendí cuando estaba haciendo unos reportajes, no eran reportajes, estaba haciendo unas cápsulas para la Secretaría de Salud de aquí de Puebla, y me mandaron a los hospitales, y me mandaron al Hospital de la Mujer, aquí en el sur de la ciudad. Y en ese hospital, pues imagínense, Hospital de la Mujer se llama, es el hospital donde más partos hay. Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con la persona, el médico que estaba a cargo del área del hospital de partos, del área de partos, y él me dijo de una manera muy, muy específica, imagínense la experiencia que ese hombre tiene en partos, dice, cuando viene la luna llena, nos tenemos que preparar aquí todos, porque sabemos que luna llena implica que se desatan los partos y aumentan muchísimo. Y yo le pregunté, ¿y eso está estudiado? ¿Alguna vez estudiado? No, que yo sepa, no. Fíjense nada más qué factor tan importante, por el hecho de que ahora somos extremadamente racionalistas, no estamos analizando esos factores. Bueno, además la luna, recuerden, la luna no atrae todas las aguas. Las lunas atraen cierto tipo de agua nada más. La luna, perdón. Genera influencia en cierto tipo de agua, eso sí está estudiado y comprobado. Entonces ahí hay muchos elementos que nos pueden hacer pensar, y sobre todo esta luna nos hace pensar también, nos conecta a todo eso. Quiere decir entonces, y aquí ya paso a una parte que se me hace importantísima, que en esta trecena vamos a tener una serie de presencias y de influencias de númenes que no podemos ignorar. En primer lugar, vamos a tener a partir del tonali 3 al 4, 2, 3 y 4 a Tonatio. Primero, imagínense, Tonatio, pues con Quiahuitl, como regente de signo, después como señor de la noche y después como señor del numeral. Entonces, Tonatio va a estar muy presente en esto. Ahora, recuerden también que el nombre calendárico de Mictlantecutli es Chicuase-Cali. ¿Cómo no? El 6 y el Cali, pues obviamente el Mictlampa, ¿no? ¿Cuál es la casa de Mictlantecutli? Pues el Mictlán, ¿no? Entonces, Chicuase-Cali es el nombre calendárico. Además vamos a tener Chignahui-Miquistli, y acuérdense que Chignahui-Miquistli nos va a poner a 260 Tonaltin del gran eclipse, en el que seguramente vamos a estar y vamos a compartir muchos de nosotros juntos, seguramente juntos, pues ahí también vamos a estar, esa fecha es muy importante, y ahí vamos a tener obviamente a Mictlantecutli, y vamos a cerrar con broche de oro, porque vamos a cerrar con Matlacli-Guanyayitzcuintli, donde el regente, ¿quién es? Pues Mictlantecutli. Además de todas las presencias que vamos a tener de Itztli, de Tezcatlipoca, y abrimos con Chalchutotolin, que es el Tecpatl, y es una de las identidades de Tezcatlipoca. Así que bueno, sirva esto de invitación a ustedes para que nos acompañen en imagen maravillosa. Ustedes saben que la amo, es la imagen de mi curso, porque esta imagen representa muchas cosas. Ya en el curso tenemos oportunidad de explayarnos en la explicación que tiene esta imagen y su relación con el mundo onírico. Pero por lo pronto, pues bueno, todo esto que les adelanto de los tonalis que nos vienen por delante, es la invitación para que nos acompañen y madruguen con nosotros para hacer las lecturas, donde vamos a tener la oportunidad de explorar cada uno de estos hechos, y sobre todo, cómo específicamente las trecenas del Mictlampa nos acompañan para ir al mundo onírico. Es una de las que más. Entonces,
vamos a ir a darle seguimiento y vamos a ir aprendiendo juntos cómo ensanchar esa comprensión de nosotros mismos, esa comprensión que es necesaria para el guerrero, este guerrero que está representado en Setecpat y que es nada menos que Tezcatlipoca. Muchas gracias, Rolando, Lili, Mar, por sus comentarios, sus aportaciones. Vamos a continuar analizando más imágenes para seguir reforzando estas ideas. Y vamos a ver cómo Mictlantecutli aparece también como patrono del signo Itzcuintli, ¿sí? Es decir, el perro, este animal, el compañero del ser humano, el amigo fiel que lo acompaña a todos lados en sus aventuras y en su vida cotidiana, también lo acompaña a la hora de la muerte. El perro es quien guía al ser humano que acaba de morir, al alma del ser humano, la guía precisamente en su camino hacia el Mictlán. También Itzcuintli nos acompaña todas las noches cuando vamos al Mictlán y nos trae de regreso. Vemos aquí una versión distinta del señor Mictlantecutli, todo él de color blanco, el color de los huesos, el color del Mictlán, con sus mismos atributos que ya mencionamos, su cara descarnada, su ojo, ¿sí? Que le da una vitalidad, una vida específica a este señor de la muerte, un contraste interesante conceptualmente hablando, y vemos su cabello, no está ensortijado, no está enmarañado como lo describimos anteriormente, pero también está un poquito largo y sí tiene los ojos estelares, las estrellas puestas allí. Vemos de nueva cuenta un Icpali muy distinto al que vemos en las otras ocasiones, también conformado por elementos del cuerpo. Vemos huesos y vemos sangre. Aquí en esta escena, Mictlantecutli aparece dentro del almanaque de los patrones de cada uno de los glifos. Cada uno de los 20 glifos del Tonalpohualli tiene a un patrón, a un regente asociado, y en este caso es el señor Mictlantecutli. Lo interesante es que estamos a la mitad, ya dijimos que esta trecena es la que está a la mitad, es decir, es la última trecena antes de llegar exactamente al punto de la mitad del Tonalpohualli. Bueno, pues también Itzcuintli es el glifo número 10, es decir, marca la mitad del Tonalámatl. La mitad de los 20 signos a la mitad, justamente el que marca el final del primer periodo de 10 glifos, es también Itzcuintli. Curioso, y lo mencionamos hace ratito, que esta trecena va a culminar ¿con quién? Con Itzcuintli, ¿sí? Un glifo del Mictlán, el perro asociado a Mictlantecutli, dándonos la salida de esta mitad del Tonalpohualli para dar inicio a la otra mitad. Esto es muy interesante porque esos periodos de transición están marcados por Itzcuintli y por Mictlantecutli. Aquí vemos la misma escena del Códice Vaticano B, donde vemos al señor Mictlantecutli también patrocinando al glifo Itzcuintli. Y aquí lo interesante, y déjenme hacer el contraste, no me voy a meter en detalles, pero voy a hacer la mención de que este mismo motivo en el que vemos a este hombre que parece estar pues emitiendo orina o está eyaculando por medio de su miembro, pero también está excretando, y esa excrescencia lo conecta con el señor Mictlantecutli. Pues aquí vemos exactamente lo mismo, nada más que en lugar de ver al hombre, vemos a un mono. ¿Sí? Y bueno, nos podríamos ahorita enfrascar en asociaciones e ideas que nos conecta, que nos detona inmediatamente esta cuestión, pero vamos a mitigar un poco esas ansias de comentarlo para otra ocasión. Lo que quiero mostrarles es cómo de manera reiterada los mismos elementos otra vez se repiten en diferentes documentos, mostrándonos los mismos motivos, las mismas ideas, las mismas relaciones. Decíamos que Mictlantecutli y Itzcuintli nos marcan precisamente esa mitad, ¿no? En las trecenas y de muchas otras maneras. Bueno, pues aquí vamos a ver que en la cuenta de 9, recordemos que el Tonalpohualli nos muestra la cuenta de 20, la cuenta de 13 en combinación para darnos pues la fórmula para poderlo entender, para poderlo utilizar. Bueno, hay otra cuenta que corre en paralelo a todas estas dos, que es la cuenta de 9, y sin meternos en más detalle, vamos a ver cómo a la mitad de la cuenta, ¿qué creen quién que está? El señor Mictlantecutli. Una vez más, a la mitad del ciclo,
está mostrándonos Mictlantecutli, indicándonos esa etapa de transformación, ese periodo de transición y de transformación al que alude también la muerte, porque hay que decirlo, ya dijimos que toda esta cuestión del sueño, de la meditación, de la oscuridad, de la nocturnidad, de la muerte, pero también Mictlantecutli representa, o el Mictlan y Quistli, la muerte, representa también la transformación. Aquí está, para que lo vean un poquito más grande, les puse la escena completa para que vean cómo a la mitad de todo está precisamente el señor Mictlantecutli, y bueno, pues aquí un poco para que ya lo veamos con más detalle. Otra escena muy interesante en el almanaque de los patrones de los nacimientos, donde cada uno de los Tonaltin está asociado a 4 personajes que contribuyen o que se involucran en su proceso de salida al mundo, en su proceso de nacimiento. Vemos a un ser que le abre los ojos, le abre la conciencia, otro que lo presenta, otro que le corta el cordón umbilical y un numen más que lo amamanta al ser recién nacido. Y aquí en esta escena simplemente les quiero mostrar que Mictlantecutli precisamente le está abriendo la conciencia a este personaje que también tiene características de descarnado y por lo tanto lo podemos asociar también a los ámbitos del Mictlan. Estamos acercándonos al final de las imágenes que les quería compartir. Aquí también vemos también al señor Mictlantecutli en otro ámbito distinto, en el almanaque de los rumbos, donde también aparece, ¿sí? Aquí en la parte de arriba, portando este chicahuastli, este bastón tan especial, en esta otra escena que corresponde al rumbo norte. Entonces vamos a ver cómo los números van a aparecer todo el tiempo en todos lados, siempre trayendo su carga simbólica al nuevo contexto, al nuevo ámbito, y que cada una de las secciones de los documentos, de los Amoshtin, de los Tonalamat, alude a distintas cuestiones, depende qué es lo que queramos consultar, qué es lo que queramos mostrar o conceptualizar. Por eso los vamos a ver aparecer reiteradamente de muchas maneras, llevando a cabo muchas funciones, incluso con atributos diversos. Por último, me gustaría mencionarles esta escena tan preciosa de la lámina 56 de la Moschli Borgia, donde vemos también la dualidad a la que hicimos alusión hace rato, bueno, pero de una manera bastante interesante, porque nos muestra claramente, podemos imaginarnos inmediatamente que hay una mitad aquí, ¿sí? Aquí vemos otra escena, la 56 y la 73, que nos muestran la misma dualidad de la vida y la muerte. El aliento de vida, el señor Ejecatl, y la muerte, el señor Mictlantecutli. Lo interesante, y aquí vemos la misma escena, pero ahora hoy invertidos, vean qué interesante, dentro del mismo documento, estamos viendo una escena muy similar, pero también nos están mostrando. Vean cómo aquí hay otros atributos, otras cuestiones distintas, aunque el mismo tipo de acomodo, pues se nota inmediatamente en ambas imágenes. Pero me voy a centrar en esta, porque esta es la que si nosotros dividimos a la mitad, ¿sí? De manera, trazamos una línea vertical a la mitad de la imagen, nos va a hacer la división clara entre la parte de la muerte y la parte de la vida. ¿Sí? Podemos seguir añadiendo atributos, ¿sí? Pero lo que les quiero comentar aquí es que hay una división clara entre las trecenas del norte y del sur, formando un eje, norte-sur, y las trecenas del lado izquierdo del oriente y el poniente, mostrándonos el otro eje, ¿sí? Es decir, los dos ejes, vamos a pensar en un eje cartesiano, vertical y horizontal, el eje X y el XY, representando el norte y el sur como el ámbito de los descarnados, el ámbito del Mictlan, y el oriente y el poniente como los ámbitos que involucran al señor Hecatl, en este caso, y que también pues aluden a la parte de la vida. O sea, nos están dividiendo al Tonalpohualli exactamente a la mitad, indicándonos que algunas pertenecen al oriente poniente y las otras pertenecen al norte y al sur. Y vamos a ver cómo esta alternancia, aquí vemos oriente-poniente, ¿sí? Estos que están aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, son todas las trecenas del oriente y el poniente, y todas las que están de este lado son las que corresponden al norte y al sur. Vida y muerte, dualidad perfectamente ordenado, perfectamente ejemplificado. También hay otra división
interesante, que es la primera mitad del Tonalpohualli en la parte de abajo y la segunda mitad del Tonalpohualli en la parte de arriba, ¿sí? Mostrándonos 10 trecenas, 130 tonaltin, perdón, en cada una de las mitades, para que veamos cómo cuando se refieren de manera especial al arte de los antiguos mexicanos, yo diría que eran más bien, más que artistas, algo más allá. Eran hombres de conocimiento que sabían diseñar y plasmar sus conceptos elevados de todo tipo a través de las imágenes y de el acomodo que le daban a cada una de estas imágenes. Y por último, me gustaría mencionar cómo mediante esta sola imagen tenemos al Tonalpohualli completito, los 260 tonaltin los podemos también seguir aquí a través de la pauta de las trecenas y vamos a ver cómo en la esquina inferior derecha tenemos a Zipactli, la primera trecena, luego brincamos hacia el otro lado y tenemos a Ocelot, Mazatl, Xochitl, Acatl, Miquistli, Piahuitl, Malinali, Coatl y Tecpatl. O sea, vamos a ir viajando de un lado a otro, ¿sí? Del oriente al norte, del sur al poniente y volvemos a empezar con la misma secuencia, siempre llevándonos de un lado a otro, de un eje al otro, del norte, de un ámbito del norte-sur hacia el ámbito del oriente y el poniente, indicándonos también a escala de las trecenas esta misma dualidad y este mismo acomodo que ya hemos mencionado desde el inicio de la conversación. Y bien, pues hasta aquí, ¿algún comentario? Bueno, sí, claro, me gustaría comentar algo sobre esta imagen, porque además, si te das cuenta, la alineación de norte-sur, y es lo que decíamos hace un momento, que en esta cosmovisión, la vida no se origina de un Dios creador absoluto, no, aquí estamos viendo cómo la parte de vida, la sexualidad, ¿no? La flor está alineada en el mismo lado que la muerte y que todo lo introspectivo, que todo lo etéreo. Son una sola cosa y además es el eje de movimiento del sol que marca el año. El norte a sur, sur-norte es el marca el año. Y en el otro extremo, pues vemos animales y vemos cosas que son muy terrestres, muy físicas, y eso nos pone en el eje del sol, pero el otro, el de todos los días, la vuelta del sol de todos los días. Entonces, realmente una imagen que desde el punto de vista filosófico, cosmogónico, como cosmovisión, pero yo diría que más allá, ¿no? Como la explicación en realidad del sentido de la vida y de las causas de la vida, pues están en esta imagen, ¿no? Entendiendo que hay una parte muy importante al unir tanto los símbolos del rumbo norte con los del sur, y que lo hemos mencionado, ¿no? El hecho de que cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos en estados de inflexión, tanto en el mundo onírico, como en determinados estados de meditación, como, y aquí voy a ir un paso más allá, como en el mismo acto sexual, es justo donde se activan las partes más poderosas, creativas y creacionales de nosotros mismos. Así que pienso que esta trecena es una invitación a llevar a su más alto nivel ese poder que tenemos como seres humanos, a no minimizarnos, a que no nos gane. El ego es realmente querer que destaque nuestra personalidad, que son nuestros gustos, nuestras ropas. No, 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 no. Aquí estamos hablando del realce que tenemos que darle a lo más profundo que somos, esa esencia que tenemos con los seres míticos, que compartimos con ellos, que es el Tona. Y eso es a lo que hay que darle realce. Y el realce y la belleza van a emerger no por lo exterior. Aquí recuerden que todas las imágenes de Tonalámatl, lo exterior viste y le da realce a lo verdaderamente importante. La vasija de jade al maíz. Las flores están adornando y marcando una cabeza que tiene un pensamiento florido. Entonces, todo eso creo que es algo que esta trecena nos invita a hacer. Nos pone un reto muy alto. Nos pone a Mictlantecutli como uno de los seres que tenemos que emular, a Tonatiuh como otro, y por supuesto como punto de partida a Tezcatlipoca con Zetecbatl. Así que los retos son muy grandes, hay que sumergirse y vivir con toda intensidad esta trecena. Gracias, Rolando. Lili, ¿algún comentario? Aquí ando.
Pues lo que les comentaba en la mañana, creo que vale la pena volver a enunciarlo. Claro. La vida es un soplo que nos dibuja en el aire y solo las vidas que se entregan merecen al final desdibujarse. Y así ciertamente es, la vida es un movimiento que se nutre de la muerte y la muerte se nutre de la vida. La vida debe seguir siendo una celebración al ritmo de tus latidos, ¿no? De los latidos de nuestro corazón tonado. Así que vamos a mostrar la grandeza de nuestro ser y de todo lo que vamos aprendiendo de de esta cosmovisión, de esta filosofía, con nuestras acciones, haciendo comunidad, mostrando lo grandioso que podemos llegar a ser en esta vida de movimiento constante. Muchísimas gracias, Lili. Mar, ¿algún comentario final antes de pasar a los anuncios? No, nada más uno chiquito que me quedé con él en el tintero. También en el Manglevechiano describe que en los días Tecpat, los tlachiqueros no recomendaban raspar al maguey porque decían que iba a manar muy poco y que eso podía afectar incluso hasta la siguiente luna. Entonces los días Tecpat se abstenían totalmente de raspar los magueyes. Muy interesante. Muchísimas gracias, Mar. Bien, pues estas son las reflexiones y las ideas que se relacionan precisamente con la trecena y particularmente, como lo pudieron observar, con la figura de Mictlantecutli como personaje, como numen, como concepto y como categoría propia de esta filosofía y de esta cosmovisión. Vamos a ya el día de mañana que estemos comentando el primero de los Tonaltin, Tecpat, el que le da el nombre a la trecena. Bueno, pues ya estaremos haciendo alusión específica a las características de ese tonali en relación obviamente con la trecena, porque hay que recordar que la trecena permea y afecta a cada uno de esos 13 tonaltins que la componen. Vamos, antes de despedirnos en esta sesión, vamos a hacer algunos anuncios, ¿sí? El primero que quiero comentarles es invitarlos a nuestros cursos, el curso presencial El Poder del Mito, una mirada a la cosmogonía de la náhuatl, un curso que imparte la maestra Lili Martínez, y bueno, pues es un curso que nos acerca precisamente a el mundo de los mitos, pero los mitos de esta parte del mundo, unos que no son tan conocidos y que si los comenzamos a estudiar y a conocer, nos van a dar un panorama amplio y una idea de cómo podemos ir relacionando todo esto, no solamente con las imágenes de los Amoshtin, sino también con el Tonalpohualli y sobre todo con nuestra persona, con nuestra vida. Lili menciona frecuentemente que el mito, te habita, ¿sí? Porque cuando estamos relatando un mito, cuando hacemos alusión a él, estamos haciendo también alusión a nuestra propia existencia. Los hechos míticos, las historias del mito, no son unas historias que han sucedido hace mucho tiempo, son historias que se repiten precisamente en cada uno de nosotros todo el tiempo. Así que vamos a adentrarnos en estos mitos específicos que nos llevan precisamente a conocer no solamente la cosmovisión y la filosofía del Semanáhuac, sino también a autoconocernos a nosotros mismos. Y en este curso particularmente vamos a analizar los mitos cosmogónicos, es decir, el origen de todas las ideas fundamentales de esta cosmovisión. El curso es presencial, va a constar de 3 sesiones, el 7, 8 y 9 de agosto, ¿sí? 3 días consecutivos, en un horario de 4 a 8 de la noche. Se va a llevar a cabo en Cádiz 210 Álamos, en la Ciudad de México. Y bueno, este curso está organizado en alianza con 5 Flor, Tlacuilocan y Scriptorium y Caltonac. Bueno, pues se unieron para precisamente poder llevar este curso presencial a la Ciudad de México. A todos los que se encuentren por allá o que nos quieran acompañar, bueno, pues aquí están el correo artequiotalleres@gmail.com para que soliciten la información acerca de este curso. Los invitamos, allá nos vemos. En segundo lugar, quiero mencionar brevemente en nuestro segundo temporada de cursos 2023,
que va a constar de estos 4 cursos que están observando en pantalla: Amoshli, Mictlán, Mitos primera parte, Tonalpohualli primera parte, ¿sí? Estos flyers ya están colocados en nuestra página de Facebook, a donde pueden consultarlos para que vean qué es lo que el curso nos muestra, de qué nos va a hablar, de qué se tratan. Y bueno, para estos 4 cursos también les pedimos que nos escriban a caltonac.cecipac@gmail.com. El curso Amoshli, Introducción al Estudio de los Documentos Pictóricos del México Ancestral, va a ser el primero que arranque el próximo julio 19, y donde vamos a centrarnos en el estudio de todos los temas alrededor de los documentos probadamente prehispánicos, aquellos que tienen precisamente la información, pues de manera, digamos, sin influencia y sin censura, como lo son ya los documentos que son posteriores a la invasión, y bueno, donde vamos a toparnos con imágenes extraordinarias que nos van a hacer comprender no solamente un poco mejor la cosmovisión, sino también comenzar a reactivar nuestra mente simbólica, nuestra mente metafórica, porque ese es el lenguaje que utilizaron para dejarnos este legado, este conocimiento, los mexicanos que nos antecedieron. El segundo curso que va a dar inicio es el curso Mitos primera parte, la tradición oral como vía hacia la sabiduría, la cultura y el autoconocimiento. ¿Sí? Este curso lo va a dirigir la maestra Lili Martínez y es un curso de 6 sesiones que va a arrancar el día 24 de julio y va a ser los lunes de 7 a 9 de la noche. Como ya mencioné en el anterior curso, bueno, pues este curso también se centra en esos mismos temas, en los temas cosmogónicos, en los mitos que dan fundamento a toda la cosmovisión. Así que acompáñenos también en este curso, que va a constar de 6 sesiones, iniciando el 24 de julio. El tercero de los cursos, que arranca el julio 28, es Tonalpohualli primera parte, un estudio detallado del sistema de conteo espacio-temporal y sus raíces en la matemática, la filosofía y la cosmovisión del antiguo México. Vamos a estudiar a profundidad todos los detalles que necesitamos conocer para poder sacarle provecho y saber cómo llevar el conteo a través de la herramienta conocida como Tonalámatl, que lo que nos consigna es justamente la cuenta Tonalpohualli de 260 tonalti. Toda la parte operativa, matemática, organizativa y digamos concreta de esta herramienta la vamos a analizar en este primer curso, porque hay un segundo curso y luego va a haber también un tercero, ¿sí? Vamos a irnos por partes para ir desde lo más básico y lo más esencial para aprender a usar la herramienta, para luego pasar a otros temas más profundos en la segunda parte del curso que vamos a estar anunciando próximamente. Y el cuarto curso que va a dar inicio el 5 de agosto es el curso Mictlán, Caminando por el Mundo de los Sueños. Rolando, ¿nos puedes platicar un poquito de qué trata tu curso? Con mucho gusto, pues ya hoy abundamos mucho en el tema, Así pero pues es. un curso, sí, porque esa trecena precisamente es muy propicia y justamente lo que vamos a hacer es ayudar a las personas a que puedan utilizar el Tonalámatl como la herramienta que es en el caso del mundo onírico. Sí, el Tonalámatl a través de la forma de vida que nos propone, donde hay que cuidar diferentes aspectos, cuidar nuestro pensamiento, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra vida, ir a la depuración. Esa depuración implica utilizar el mundo onírico para conocernos. Y bueno, y si entendemos que uno de los arquetipos principales es el del guerrero, representado a través del señor Tezcatlipoca aquí a mis espaldas, implica justamente que ese guerrero está vinculado a la noche, vinculado al Mictlampa, porque justamente tiene que autoconocerse y para eso dispone de estas herramientas. Así que nosotros vamos a utilizar, en primer lugar, como base todo lo que hoy sabemos acerca del mundo onírico, que es muchísimo, y lo vamos a combinar con esta poderosa herramienta para que podamos ver resultados distintos, porque le daremos más importancia a los sueños todos los días. Muchas gracias. Como pueden observar, estos 4 cursos están unidos mediante, digamos, están relacionados mediante la herramienta del Tonalpohualli. No hay un orden en los que podamos tomar estos cursos, todos aluden, o más bien abordan diferentes perspectivas de una temática que es muy amplia y bueno, pues los invitamos a acercarse a nuestros cursos para que conozcan el enfoque que les estamos dando y que todos tienden o tienen como intención que conozcamos el Tonalpohualli y
enriquezcamos nuestra propia vida con estas herramientas que estamos compartiendo en estos 4 cursos. También me gustaría, y aprovechando la presencia de la maestra Mar, que en este caso nos acompaña en este comentario de trecena, para presentar los detalles de su curso, los arquetipos del Tonalpohualli, espejos del alma. Mar. Gracias, Gerardo. Sí, bueno, esto es un curso basado sobre todo en retomar el Tonalpohualli desde la mirada de tanto del periplo del héroe que nos plantea Joseph Campbell, como de los arquetipos de la personalidad de Carl Gustav Jung, trayendo el Tonalpohualli al aquí y a la ahora, ¿no? O sea, que no es algo que quedó atrás como simple detalle folclórico en el pasado, en el museo, las ruinas, lo que normalmente a veces nos dicen, sino es una herramienta de autoconocimiento de la propia alma, ¿no? Es un curso que va a estar muy centrado también en la mitología comparada, es decir, cómo hay algunos arquetipos que se repiten en muchas culturas, que pues lejos de ser dispares nos enriquecen todas, y pues estamos a tal altura en el planeta de que somos pues seres ya globales, universales. Entonces, pues sí, basarnos obviamente en el Tonalpohualli, pero también integrar otras miradas culturales, ¿no? Y ver otro tipo de, digamos, de herramientas de conocimiento que también se tienen tanto en América del Norte, del Centro y del Sur, más o menos con este diagrama, aunque ahí vamos a sentarnos en los 4 puntos cardinales. Y ya al último, ofrecerles las herramientas de 2 oráculos que pueden utilizar, trayendo precisamente ya como una consulta o como una guía o como una luz en el camino, utilizando al Tonalpohualli como pues, espejo, espejo del alma precisamente. Y bueno, nada más para mayor información, si me mandan un correito a nepohualtzitzin@gmail.com. Gracias. Muchas gracias, Mar. Este curso inicia el 18 de julio y va a estar sucediendo los lunes de 7 a 9 de la noche durante el mes de julio, agosto Martes. y... perdón, los martes, discúlpeme, sí, tiene razón. Como otro curso es el lunes, me quedé con esa idea. Es los martes de 7 a 9 de la noche. Y bueno, pues todos estos cursos que estamos mencionando, ¿sí? Todos estos cursos ya están colocados la publicidad y los flyers en nuestra página de Cartona, donde los pueden consultar para más detalles, para escribirnos a cada uno de los correos específicos para cada uno de estos cursos, que estaremos encantados de que nos acompañen y poder estudiar juntos estos interesantes y apasionantes temas. Y por último, recordarles que estamos ya a un mes del Segundo Congreso Internacional Nuevo Tiempo de Anáhuac, los días 11, 12 y 13 de agosto, jueves, viernes y sábado, en el Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl, allá en la ciudad de Mexico, Tenochtitlan, en el centro de la ciudad. Este segundo congreso va a contar con la presencia de varios investigadores y académicos, donde vamos a estar compartiendo una temática muy amplia alrededor justamente del conteo espacio-temporal y de varios temas que están precisamente periféricos y relacionados con toda esta cuestión. Así que están invitados, los invitamos a que visiten nuestra página de Cartona, donde pueden encontrar el evento, ¿sí? A donde vamos a estar concentrando toda la información que vamos a ir liberando poco a poco, para que tengan ustedes más información y resolver todas las dudas que ya han ido surgiendo. Esta misma tarde vamos a colocar ya el programa definitivo, para que sepan exactamente qué día les interesa ir, si hay algún tema específico, o lo ideal sería que nos acompañaran los 3 días, porque les garantizo que cada uno de los ponentes, cada una de las ponencias van a estar sumamente interesantes, que nos van a revelar también mucha información útil y novedosa acerca de la perspectiva del nuevo tiempo de Anáhuac. Y bien, pues no me resta más que agradecerles mucho su atención, agradecer a mis compañeros, Lili, Rolando, nuestra invitada Mar, también el día de hoy. Qué gusto estar con ustedes por aquí una vez más. Y a todos los que nos acompañaron también en vivo a través de Facebook y a través de YouTube. No sé si mis compañeros tienen algún comentario final antes de despedirnos. Nada, solamente invitarlos a que
pues si conocen personas que puedan estar interesadas en los cursos que vamos a dar, pues les compartan la información que estamos difundiendo, y también decirles pues que ya estamos distribuyendo Reels, que seguramente ya los vieron, y muchas gracias por apoyarlos, porque ahí van creciendo, y pues Caltona seguirá trabajando y ofreciendo el conocimiento para que pues todos lo tengan disponible. Muchas gracias a todos. Lili. Es un placer siempre compartir con todos ustedes y bueno, pues ahí estaremos en el Congreso face to face y a través de nuestros cursos y bueno, pues hacer una gran comunidad como seres de Anáhuac. Hasta pronto. Hasta pronto y Excelente. gracias a todos. Gracias a ti, Marc. Gracias, Rolando. Gracias, Lili. Gracias, Iván. Qué bueno Gracias. verte por aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana tempranito y nos vemos en el Congreso y nos vemos en los cursos. Un abrazo para todos. Excelente tarde y provechosísimo inicio de Trecena CETECPAC. Buenas tardes. Adiós.